Bienvenidos al noticiero preparado y ahora presentado por el alumnado de sexto de Ikastola Jakintza. Comenzaremos con una noticia que sin duda interesará a todos los donostiarras. La tecnología llega a San Sebastián. La nueva presidenta de San Sebastián, María Solanda, afirma construir un edificio para mejorar la ciudad. El edificio se inaugurará en el año 2022. Al fin algo moderno es lo que se repite por las calles de San Sebastián. Desde que se ha hecho el cambio presidencial entre Neco Goya y María Solanda, la nueva presidenta afirma construir muchas mejoras para la ciudad. El edificio será un paso enorme para mejorar la calidad de la ciudad. Este tendrá 8 plantas. En la primera estará la recepción y ayuda que recibirán con una cálida entrada a las personas que entren. En la segunda habrá un bar, para que todos los que entren se alimenten y se refresquen disfrutando de un agradable ambiente. En la tercera pondrán una sala para ver películas y series que gustan a los jóvenes de hoy en día. Para esto contarán con la ayuda de los alumnos de la Universidad Leire Barea. En la cuarta, los jóvenes se divertirán con los juegos y entretenimientos que incluyen los ordenadores. En la quinta, habrá una zona DJ para que hagan su propia música electrónica. En la sexta, construirán un circuito para que los jóvenes se diviertan con los patinetes eléctricos, que como sabéis, es lo más de los más, la última moda. En la séptima, habrá una pantalla verde para que editen y graben sus vídeos. En la octava, instalarán una tienda por si se quieren llevar algo que lo compren. La tecnología introduce a nuestros siguientes compañeros, Aicé y Aitor. Así es, estimados Daniel y Diego. Actualidades de iPhone. Los rumores son algo que no podemos detener en Apple y cada vez que vemos un nuevo dispositivo de iPhone, como en este caso, no podemos dejar de pensar si será o no el diseño elegido por la compañía. Además, en este caso tenemos un adelanto. Es de lo que podría ser el nuevo modo oscuro que añadiría la versión de iOS 13 el siguiente mes de junio. Hay que destacar que este dispositivo se parece bastante en líneas generales a lo que tenemos hoy en día. Lo que más cambia es la parte trasera del dispositivo. Se añadirán las 3 cámaras en la parte central, algo que muchos usuarios pedían en anteriores dispositivos, ya que antes la cámara se ubicaba en la esquina izquierda. Hace unos meses se pintó una imagen en la que se podía ver cómo en futuras actualizaciones Fortnite sería compatible con mandos MFI con el Apple TV, aunque Epic Games se apresuró a desmentirlo tras lanzar la actualización número 7.3. Las notas de la misma muestran compatibilidad con estos mandos, pero no con el Apple TV. Si bien es cierto que una vez que le pillas el truco a jugar con la pantalla del iPhone o iPad, incluyendo la odiosa función de construir, no es complicado, pero poder jugar con un mando es una excelente opción que incrementará las posibilidades de ganar, además de poder permitirnos disfrutar de este juego de una forma más cómoda. ¿Os gustan los usos? Poner atención a lo que nos van a comentar Irat y Marco. Buenas, estimados espectadores. Ataque de osos en Jaca. La Escuela Militar de Jaca ha sufrido un gran ataque de osos. Hoy, 24 de abril de 2020, 8 osos pardos han atacado la Escuela Militar de Jaca. De 1000 personas, 200 han sido heridas y 13 muertos. Extrañamente, uno de esos osos era una cría. La han encontrado con una bala en la pata. Noticias de última hora. Nos acaban de anunciar que la cría la llevaron al veterinario y que la herida se curará pronto. Cuando se ponga bien la llevarán al zoológico de Cabárceno. A la cría le han puesto el precioso nombre de Brownie. De los otros 7, solo han podido atrapar a uno, posiblemente la madre de Brownie. Por lo tanto, lo llevarán junto a su cría. Y aquí una pequeña información sobre los osos pardos. Los osos pardos el oso pardo es un mamífero omnívoro propio de Eurasia y Norteamérica. Su longevidad es de 25 a 30 años. Su peso varía de los 100 a los 675 kilos. En primavera y otoño su alimentación es sobre todo vegetal, pero también aprecian las corrientes. Su alimento preferido son los panales de miel. Además, cazan pequeños vertebrados e insectos, y en época de remontes salmones en los ríos. Las amenazas a las que se enfrentan son variadas: caza accidental, caza furtiva, cambio climático y destrucción del hábitat. Las niñas y los niños tendríamos que ser respetados por todas las personas y en todos los lugares. Escuchad con atención la información que nos van a dar Iyar y Ander Carballo. Por desgracia, los menores tenemos que padecer en distintos casos de mayores equilibrados. Un salesiano de Bilbao acusado de abusos a menores. José Miguel San Martín Unamuno, conocido como Don Chemi por sus alumnos, es un ex religioso del Colegio Salesianos de Deusto de Bilbao. Sus alumnos habían confirmado haber sufrido abusos hace 30 años. Se va a cortar la raíz con cada persona, dijo Aldecoa, el organizador del campamento que iba a dirigir Don Chemi. A su vez, Aldecoa comentó que nunca había tenido una relación laboral con Don Chemi y también afirmó que nunca le había escuchado decir algo negativo. De lo contrario, no hubiera contado con él. Después de los hechos hace 3 décadas, los afectados empezaron a reunir información hace 2 meses y no se descarta que puedan aparecer más casos.
El panorama internacional no está muy relajado. Escuchemos la realidad de Venezuela de la mano de Márquez Silvetti y Nora. Caos en Venezuela. La lealtad del ejército hacia Maduro empieza a agrietarse. El chavismo tacha de traidor a un general de división de aviación que reconoce al dirigente opositor Juan Guaidó y pide a la Fuerza Armada que deje de reprimir. El general de división de aviación venezolana Francisco Yáñez desconoció al presidente Maduro en un vídeo compartido en redes sociales por un diputado opositor, convirtiéndose en el militar activo más alto rango en reconocer a la vez autoproclamado mandatario interino Juan Guaidó. El saldo de la violencia en 20 años del chavismo. 300.000 venezolanos murieron como resultado de una acción violenta en las últimas 2 décadas, lo que arroja al menos un promedio de 41 homicidios y asesinatos por día. La cuenta la lleva el Observatorio Venezolano de Violencia, OVV, una organización no gubernamental que investiga los índices delictivos junto a varias universidades con el obstáculo del oscurantismo con el que el gobierno maneja los datos. Hacemos un pequeño alto en el camino para disfrutar de unos frescos anuncios elaborados por Ani y Alay. Ducha ya. En Ducha ya te puedes cambiar de bañera a ducha en menos de 8 horas. Si no te ves seguro con tu bañera, llama al 943-4600 o entra en www.duchaya.es e infórmate. Mantén tu hogar calentito. El nuevo calentador XQ Useful Tech es ligero y silencioso. Proporciona calor de un modo eficiente y seguro. Gracias a su potencia máxima de 2000 vatios y su difusión por ventilador con oscilación, es capaz de calentar habitaciones de hasta 25 metros cuadrados en pocos minutos. Consíguelo este domingo por solo 39,99 €. Duérmete ya. En Duérmete ya hay todo tipo de colchones. Flex, Relax, Tempur, Bedtime. Todos al 99% de descuento. ¡Consigue uno! Métete en www.duermeteya.com, llama al 666 66 66 66 o si no, visítanos en la calle Matía, número 777, Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa. Continuamos nuestro noticiario a ritmo de carnaval. Adelante, Marquelami y Carla. Los carnavales se suelen celebrar en todos los lugares del mundo. Los elementos de los carnavales suelen ser máscaras, disfraces, carrozas y desfiles. Los carnavales más famosos del mundo son los de Santa Cruz de Tenerife. Son considerados los segundos mejores de España, superados por Río de Janeiro, Brasil. Carnaval de las Palmas de Gran Canarias. Este carnaval es una de las fiestas más importantes. Durante más de una semana, todas las calles se llenan de tradición y color. Carnavales de Cádiz. Su acto más importante es el concurso de agrupaciones carnavalescas, donde puedes disfrutar de sus numerosas chirigotas, comparsas, coros y cuartetos. ¿Sabéis qué ocurrió hace 20, 30, 50 o 100 años este día? No, atentos a las efemérides que nos contarán Iraya y Ander Hidalgo. 1900. Las mujeres alemanas dirigen una serie de peticiones al Reichstag para exigir el acceso a la universidad y la posibilidad de presentarse a oposiciones. 1908. En Nueva York, trabajadores del sector textil de la fábrica Cotton en Nueva York declararon una huelga para reivindicar mejoras de sus condiciones de trabajo. En conmemoración de esta fecha, los grupos socialistas lograron que se declarara como el Día Internacional de la Mujer. 1910. En España, el rey Alfonso XIII autoriza que las mujeres españolas realicen estudios superiores. 1914. En Alemania, Suecia y Rusia se conmemora por primera vez, de manera oficial, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 1977. La ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 2018. En España tiene lugar la primera huelga general feminista, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Altamente secundada, 5,3 millones de trabajadoras según los sindicatos, y dando resultado a multitudinarias manifestaciones a lo largo de todo el Estado. ¿Te gusta el cine, Ander?
Sí, cómo no, la cómoda butaca, las palomitas, la pantalla interminable... Vale, vale, ¿qué cien te has puesto? Sepamos los premios Goya de este año por boca de Elena y Unai. La Academia celebra cada año la calidad del cine español con la entrega de los premios Goya a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas. Campeones de Javier Fesser se ha alzado con el Goya a la mejor película en la 33 edición de los premios de la Academia de Cine en Sevilla. Estos son los ganadores. Mejor dirección, Rodrigo Sorogoyen, El Reino. Mejor dirección Nobel, Arantxa Echeverría, Carmen y Lola. Mejor guión original, Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, El Reino. Y el Goya de Honor, Chicho Ibáñez. Todos esos premios fueron entregados por los humoristas Andrés Buenafuente y Silvia Abril. A continuación, nuestros reporteros Perú y Ander Ledesma nos darán la última hora de la actualidad deportiva. Empezamos con el fútbol femenino. La Real Sociedad se enfrentó al Athletic Club en Anoeta, con un ambiente extraordinario. El partido terminó con un empate a 2. La Real Sociedad dentro de una semana tiene la semifinal de la Copa de la Reina. Esperemos que gane ante el Sevilla. En la Liga Santander, la Real Sociedad ha ganado 3-0 contra el Leganés, que deja a 3 puntos de la Liga de Campeones. Ahora pasamos al baloncesto. El Baskonia ganó ante Las Palmas 79-68 y el GBC perdió ante Barcelona 56-99. Por último, repasamos otros deportes. Rafa Nadal ha perdido contra Djokovic en el torneo de Miami y el Bera ha ganado al Barcelona 15-12. Ander, ¿tienes planes para mañana? Depende del tiempo que haga, pero... Pues damos paso a nuestro experto en meteorología, Jon Arregui. El tiempo. El jueves seguiremos con el mismo tiempo que ha estado esta semana. ¿Qué ha habido esta semana? Es decir, temperaturas bajas y niebla. A la madrugada el termómetro bajará hasta los 0 grados. La máxima temperatura llegará a los 6 grados, la mínima a los 0 grados. Este viento del noroeste provocará olas de hasta 6 metros de altitud. Se ruega precaución a todos los barcos pesqueros. Adiós y que tengáis un buen día.